Bueno, vamos a explicar en esta oportunidad, haciendo un resumen más o menos de todo lo que hemos trabajado hasta el momento respecto a las mediciones de datos. Por supuesto que cuando trabajamos con mediciones de datos tenemos que tener en cuenta algunos factores, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las mediciones de datos más comunes utilizadas es lo que ya han trabajado en varias oportunidades, la medida aritmética. La medida aritmética es muy sencillo porque lo que me considera es trabajar con los datos y hallar el promedio, ¿sí? Llamamos medida aritmética de manera más técnica, pero no es otra cosa que el promedio. Entonces, si voy a trabajar o voy a hallar la media aritmética, lo que tengo que tener en cuenta, aritmética, es con qué tipo de serie estoy trabajando. Si es una serie simple, una serie con frecuencias o con intervalo de clase. Si voy a trabajar con series simples, las fórmulas que voy a utilizar este es el símbolo de medida aritmética, ¿sí? Voy a considerar a la sumatoria de todos los datos dividido la cantidad de datos que esté trabajando, ¿sí? Dividido n. Se puede diferenciar, por ejemplo, lo que es cuando es una población o cuando es una muestra, y la única diferencia que va a tener es el denominador n, que lo voy a expresar con mayúsculas si es que es una población y con minúsculas si es una muestra, pero en síntesis la fórmula en sí es la misma. Esto es para una serie simple. ¿Qué pasa si tengo, así, serie simple? ¿Qué pasa si tengo con una tabla con frecuencias? ¿Qué significa que con frecuencias? Cuando tenemos, por ejemplo, los datos, ¿sí? Tengo vamos a suponer, edades de una persona, 12, 13, 14, 15 años, lo que fuere, y tengo una frecuencia, es decir, ¿cuántas personas hay de 12 años? Supongamos 5 personas. ¿Cuántas hay de 13 años? 3 personas. ¿Cuántas hay de 14? Una persona. ¿Cuántas hay de 15? 4 personas, por ejemplo, ¿no? Esto es una serie con frecuencias, una frecuencia simple, ¿sí? Cuando tengo esa frecuencia, para no hacer sumar uno por uno, porque acá tengo 5 veces 12, ¿verdad? Sería 12, 12, 12, 12, 5 veces. Para no hacer eso, lo que se hace es multiplicar 5 veces el valor del dato, o sea, 12 por 5. Lo que en fórmula sería lo siguiente, va a ser la sumatoria, y vamos a colocar ya la sumatoria de cada dato multiplicado por su frecuencia, ¿sí? Todo dividido n, por supuesto. Esa es la segunda condición que tengo que tener si tengo en caso de series con frecuencias. Serie simple, series con frecuencia. Vamos a hacer la aclaración ahí. Con frecuencias. ¿Qué pasa si tenemos con intervalo de clase? En el caso de los intervalos de clase, como los datos que voy a tener van a estar en intervalos, como bien nos dice, cada uno de estos intervalos, obviamente, en la frecuencia no tengo identificado los datos en sí. Entonces tengo, por ejemplo, desde un número A hasta B, desde B hasta C, y así sucesivamente, y la frecuencia, por ejemplo, tres valores que están entre este intervalo, 4 valores que están entre este intervalo. Pero como no tengo los valores reales, voy a considerar la marca de clase, que es un valor que me representa al valor que está en el medio del intervalo, ¿sí? Que eso ya saben cómo calcularlo. Entonces, para calcular la media aritmética con intervalo de clase, lo que voy a usar es esa marca de clase, y la fórmula va a estar dada por la sumatoria entre las marcas de clase multiplicado por su frecuencia sobre n, que es la cantidad de los datos. ¿Sí? Esas son las 3 formas que tengo de obtener la media aritmética. Entonces, con intervalos de clase. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ¿qué ocurre con la mediana? La mediana también tengo que tener en cuenta si es una serie simple o una serie con frecuencias. Para una serie simple es muy sencillo, porque la mediana es el valor que queda ubicado en el medio cuando los datos están ordenados de mayor a menor o menor a mayor, en forma creciente o decreciente. Ahí tengo que tener en cuenta simplemente dos casos. Que la cantidad de datos sea impar, es decir, que n, si n es impar, voy a tener en cuenta un procedimiento. Si n es impar
Y si n es par, voy a tener en cuenta otro procedimiento, ¿sí? Si es que n es impar, si la cantidad de datos es impar, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos edades 12, 13, 14, 15, 16. El dato que queda ubicado en el centro, cuando los datos están ordenados, en este caso es el 14. Es único en el caso de que sea impar. Pero si fuese par, acá otro dato más, 17, voy a tener dos valores ubicados en el centro. Entonces esos dos valores tendré que obtener un promedio o una medida aritmética entre esos dos valores para definir la mediana, ¿sí? Entonces la fórmula va a estar dada por encontrar o obtener el dato. Recuerden, serie simple estoy hablando. Que se encuentra, la mediana va a ser el elemento o dato que se encuentra en la posición n más 1, ¿sí? Dividido 2. Es la posición lo que estoy identificando acá, ¿sí? Si n son 5 datos, por ejemplo, en el ejemplo que les mencioné, n más 1 son 6, dividido 2 son 3. Es decir, va a ser el elemento que está ubicado en el tercer lugar. Por ejemplo, 12, 13, 14, 15, 16. Como acá tengo n igual a 5, es decir, tengo 5 datos, voy a considerar el elemento que está en la posición n más 1, que sería 5 más 1, que es 6, dividido 2 son 3. Entonces, el elemento que está en la posición 3, que sería posición 1, posición 2, posición 3. El 14 sería el elemento que está en ese lugar. Para considerar, eso es para cuando los datos son impares, ¿no es cierto? Cuando los datos son pares, el procedimiento es parecido, pero acá voy a tener en cuenta otra cuestión. Si n es par, la mediana va a ser igual al promedio, entonces la sumatoria de esos dos datos divididos, ¿de quién? Acá voy a suponer que tengo un dato más, 17. Entonces acá voy a tener estos dos valores, ¿verdad? Ubicados en el centro. Entonces va a ser igual al promedio entre el elemento ubicado, o sea, el x ubicado en n sobre 2, si considero acá n, en este caso es 6, ¿verdad? 6 dividido 2 son 3, o sea que está ubicado en el lugar 3, que sería 14. Más el elemento que está ubicado en la posición siguiente, que sería n más 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, si considero n más 1, va a ser el siguiente. En este caso sería, si n es 6, va a ser el siguiente, uno más ubicado, ¿verdad? Entonces va a ser el elemento x que está en n sobre 2 sumado 1. Sumado 1. Entonces va a ser el que está en la posición siguiente al que obtuve acá. Acá obtuve en el lugar 3, ¿verdad? Que estaba acá. Entonces, si agrego uno más, va a ser el que está en la posición 4, en este ejemplo. El siguiente. Entonces voy a considerar el promedio entre el 14 y 15. Y ese va a ser la mediana para el caso de que la cantidad de datos sea par. ¿Qué ocurre si estamos trabajando con intervalos de clase para hallar la mediana? Seguimos con la mediana trabajando. En ese caso, como sabemos que en el intervalo de clases no hay valores identificados, siempre tenemos los datos entre intervalos. Los datos son desde hasta, con las frecuencias respectivas. Entonces, en este caso voy a utilizar una fórmula que es muy sencilla de utilizarla. Lo que tengo que identificar son los elementos. Es la siguiente, la mediana va a ser igual. Muchos libros utilizan otras nomenclaturas, pero es lo mismo. L sub i, ya vamos a explicar qué es cada uno de ellos, más el cociente entre la diferencia de n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, entonces f sub i menos todo esto dividido a la frecuencia simple multiplicado al rango de amplitud. ¿Sí? L sub i es el límite inferior, por eso se llama L sub i, límite inferior del intervalo correspondiente a la frecuencia que contiene a n sobre 2. ¿Sí? N sobre 2 es el total de datos dividido 2, que de hecho es lo primero que tengo que obtener para poder hallar todos los otros datos. F sub i menos 1 es la frecuencia acumulada hasta el intervalo que contiene n sobre 2 anterior a dicho intervalo. ¿Sí? F sub i es la frecuencia absoluta simple del intervalo que contiene a n sobre 2
Y A sub I es la amplitud del intervalo en el que se encuentra la mediana. Vamos a suponer que tenemos una tabla donde tenemos los datos, las frecuencias simples, la frecuencia acumulada. Recuerden, la frecuencia simple es con F minúscula, acumulada es con F mayúscula. Y tenemos los intervalos desde hasta y desde hasta. Vamos a suponer que acá tenemos, qué sé yo, vamos, por ejemplo, 2 datos en este intervalo. Acá hay 4 datos en este intervalo y acá hay 7 datos en este intervalo, supongamos. ¿Sí? N en este caso sería la sumatoria, que sería 13, ¿cierto? Entonces tengo que N es igual a 13. Pues es un número impar también, de casualidad. La frecuencia sería acumulando la anterior. Acá sería la primera frecuencia sería 2. La siguiente va a ser acumulado con el siguiente. 2 más 4 que es 6. Y el siguiente va a ser acumulado con el anterior. 6 más 7 que son 13. Tiene que coincidir con el total de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer primero acá? Voy a identificar el valor n sobre 2. O sea, n que es 13. Esto tengo que identificar primero. N que es 13 dividido 2. Como n sobre 2, en este caso es 13. Sobre 2 me da 6,50. Voy a buscar dónde está contenido 6,50. ¿En qué intervalo está contenido ese valor? Claramente acá en este intervalo no va a estar porque acá 6 no me alcanza. Voy a tener que pasar al siguiente intervalo que sería 13. Acá está contenido n sobre 2, que es 6,50. Entonces voy a trabajar con toda esta línea de datos. ¿Sí? A partir de ahí voy a identificar la frecuencia, el límite inferior, que sería el numerito que está ubicado acá. Este es el límite inferior, ¿sí? de cada intervalo. Voy a ubicar la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería 6, ¿sí? Porque esta es la frecuencia acumulada y la anterior es este valor que está acá, es 6. Acá estaría F sub I menos 1. Acá estaría L sub I. Voy a ubicar la frecuencia simple, que sería este número, F sub I, y la amplitud del intervalo, que va a ser la amplitud que tenga cada uno de estos intervalos, que se hace simplemente restando el límite superior menos el límite inferior. Una vez que identifico todos esos valores, en la fórmula resuelvo y obtengo la mediana. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante.